¿qué pasaría si una persona dice que prefiere ser lanzado al lago de fuego antes que ser llamado siervo inútil? Bueno, esta es una de las preguntas más complejas que me he querido dar a la tarea de analizarla profundamente y de responder qué es lo que pasaría respecto a ese tema. Así que ya comenzamos. Y bueno, respondiendo a la pregunta que se dio en el inicio, vamos a hablar más detalladamente y profundamente sobre este tema. Y es que lo que pasaría si una persona afirmara o dijera tal aclaración, obviamente pues sería bastante polémico entre los sectores cristianos conservadores, porque obviamente esto es como prácticamente una evidencia de que la persona prefiere ser impía antes que rendirse ante Dios mismo. Pero aquí vamos a mencionar los problemas y las consecuencias de semejante declaración. Y es que si alguien prefiere ser lanzado al lago de fuego antes que ser considerado siervo inútil, estaría en un grave problema, puesto que obviamente estaría prefiriendo la condenación eterna antes que ser llamado de una forma que a esa persona le parece incómoda o bastante dolorosa, obviamente para su orgullo o su ego. Pero vamos a ver más profundamente qué es lo que pasaría. Obviamente presentaría una profunda falta de comprensión de los conceptos bíblicos y teológicos en ambos términos. Ahora, vamos a comenzar con el primer punto, que es el lago de fuego. Bueno, el lago de fuego en la Biblia, específicamente en lo que es el libro del Apocalipsis, es un símbolo del castigo final y eterno, mayormente considerado como la segunda muerte, que es un lugar de separación y tormento permanente de Dios, en la cual este tipo de tormento estaba preparado para Satanás y sus ángeles caídos, o sea, los demonios, y después ya por los seres humanos, luego de que cayeran en pecado a la nieva. Pero antes de eso estaban en el infierno. Pero el lago de fuego será inaugurado una vez termine el juicio del gran trono blanco, o bueno, ya una vez vayan a ser juzgadas las personas y termine su juicio de cada persona, será lanzada lamentablemente al lago de fuego. Pero bueno, obviamente pues el lago de fuego está preparado para Satanás y sus ángeles caídos, los demonios y los seres humanos que se rebelan contra Dios y los que no se encuentran inscritos en el libro de la vida. Obviamente este es el destino final para todos aquellos impíos y representa un sufrimiento extremo e irreversible. ¿Y qué quiere decir con que es un sufrimiento extremo e irreversible? A que el sufrimiento extremo en el lago de fuego será mucho más intenso y mucho más doloroso que en el mismo infierno, e irreversible porque una vez la persona va al lago de fuego ya no se puede cambiar el destino de la persona. O sea, ya no puede salir de ahí y quedará atrapada ahí de forma permanente. Pero bueno, ahora vamos con el siguiente punto, que es el punto número 2, que es ser llamado siervo inútil. Bueno, ¿en qué consiste este punto por los cuales algunas personas, o la persona que puede ser, no sé, cualquier persona impía, pues está basado más que nada en Lucas 17:10, en la cual esto no es considerado un insulto en sí, sino más bien una enseñanza de humildad que Jesús mismo instituyó, en la cual Jesús instruye a sus discípulos a considerarse así, porque incluso cuando hace todo lo que se le ha dicho, entonces solo están cumpliendo con su deber y no están ganando mérito a favor extra con Dios, en la cual la frase simplemente reconoce que todo servicio es un deber y una respuesta a la gracia de Dios, no un medio para jactarse o reclamar una recompensa inmerecida. Ahora vamos con los siguientes puntos, que son bastante importantes, en las cuales vamos a mencionar las implicaciones de tal declaración o tal frase. En el primer punto se encuentra
la ignorancia teológica, en la cual consiste que la declaración demuestra una grave incomprensión a la naturaleza del lago de fuego, que es el castigo extremo, en comparación con el significado de siervo inútil, que es humildad y cumplimiento del deber. Ahora, el segundo punto es un punto bastante peligroso, porque esto presenta lo que es el orgullo extremo. Es decir, la persona aquí está prefiriendo el tormento eterno antes que un título humilde, lo cual indica un orgullo desmedido y una obsesión por la reputación personal sobre la salvación y la comunión con Dios. Luego, en el tercer punto, se encuentra otro punto bastante grave, que es el rechazo a la humildad cristiana, porque la persona está rechazando el principio cristiano fundamental de la humildad y la gracia, prefiriendo un destino terrible antes que reconocer su lugar como criatura ante el mismo Creador. Y ahora, el problema número 4, o el punto número 4, es que contiene una contradicción espiritual. Y es que es una contradicción debido a que el destino del lago de fuego es precisamente para aquellos que, entre otras cosas, rechazan la soberanía de Dios y el camino de salvación, mientras que la actitud de siervo inútil es la que se espera de un creyente fiel, en la cual, en conclusiones, la declaración revela una valoración distorsionada de una humildad vista como algo peor que el castigo eterno, y un profundo desconocimiento de las serias consecuencias espirituales en lo que es el lago de fuego. Y bueno, esto la verdad pues es algo que yo quería hacer, porque quería que era mejor, si tal cosa o tal cosa, pero obviamente aquí puse esta pregunta con el fin de ver qué es lo que sucedería, y para que ustedes mismos se planteen la pregunta: ¿prefiero esto o prefiero lo aquello? Así que bueno, esto ya fue todo por el día de hoy, pero no sin antes dígame, ¿qué te parece este contenido? ¿Cuál de los dos lugares prefieres? Coméntalo en la caja de los comentarios. Y bueno, esto ya fue todo por el día de hoy. Recuerden que yo fui Taxilaga Baxi, y bueno, no olviden de darle me gusta, compartir y suscribirse y activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de los videos del canal y de los demás que están por venir. Bueno, ahora sí, yo fui Taxilaga Baxi y nos vemos en la próxima. Hasta luego.